Hola, ¿cómo estáis? Hoy martes 19 de mayo, lengua, tercero de la ESO. Vamos a continuar con el tema 10, ya nos queda poco y bueno, pues como lo vamos alternando con frases, pues avanzamos poco, pero no pasa nada. Bien, hoy vamos a hablar de Quevedo, ¿vale? Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid. De su vida nos interesa poco más, ¿no? Simplemente que nació en una familia bastante importante, vivía en Palacio, de hecho de pequeño corría por los jardines de Palacio con los príncipes y demás, o sea que era uno de los niños de los políticos importantes del lugar de Madrid. Su vida estuvo ligada a la política, prácticamente no necesito que sepáis más, ¿no? Este párrafo de abajo sí es interesante. Francisco de Quevedo es el máximo representante del conceptismo, ¿vale? Hablábamos del culteranismo y el conceptismo. Bueno, pues el representante del conceptismo es Quevedo. En su extensa producción poética se combinan el Quevedo grave, doctrinal, religioso, moralista y enamorado, y también el Quevedo satírico. Bueno, como veis, como escribió muchísima poesía, trató todo tipo de temas, ¿no? y todo tipo de actitudes, de tonos. Bueno, así de su vida os cuento a grandes rasgos que se llevaba bastante mal con Góngora, ¿no? Solían cruzarse entre ellos poemas metiéndose uno con el otro. Góngora se metía con Quevedo y le decía que no tenía cultura, que no sabía hablar griego, por ejemplo, ¿no? Y Quevedo se metía con Góngora diciéndole que tenía sangre judía, ¿vale? Que en esa época era horrible. Bueno, pues tenía sangre judía. Los judíos tienen fama de tener la nariz muy grande, y de hecho Góngora tiene la nariz muy grande. Y bueno, de ahí el poema que veremos más adelante. ¿Os acordáis de ese poema que dice: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa? Bueno, pues esta es la forma como Quevedo se refiere a Luis de Góngora, ¿vale? Y es una manera indirecta de llamarle judío. Bien, vamos a continuar con el tema de la teoría, ¿vale? La obra de Quevedo, bueno, Quevedo es el que mejor encarna el desengaño del barroco. En el barroco la idea de sentirse de vuelta de todo, desengañado, esta vida no sirve para nada, la vida es demasiado corta, esto pues es toda una mierda, estamos en una crisis continua. Eso es muy típico del barroco, y el que mejor lo expresa es Quevedo, ¿no? Digamos que en sus temas hay muchos, en sus poemas hay muchos temas. Aquí tenéis poemas amorosos que en general siguen la línea petrarquista, es decir, de hablar de una mujer que es lo más, la tienes idealizada y la amas, pero en secreto, no te atreves ni a decírselo, ¿no? Esto es un poco el petrarquismo. Destacan los poemas dedicados a efectos y definición del amor, al tópico del carpe diem y también al amor más allá de la muerte, ¿vale? Es decir, aun cuando esté muerto te voy a seguir queriendo, ¿no? Bien, luego están los poemas satíricos y burlescos que tratan sobre el contraste que hay entre la realidad y la apariencia de las cosas, ¿no? Como es un tema muy barroco, ¿no? Que tiene que ver con el desengaño. Las cosas parecen muy bonitas, pero en el fondo son una mierda. Eso es más o menos el resumen de estos poemas satíricos y de Quevedo, ¿no? Por otro lado están los poemas morales y religiosos, en los que reflexiona sobre el sentido de la vida, sobre la muerte y sobre el paso del tiempo. Bueno, más o menos, resumiendo, estos serían todos los temas que trata Quevedo, aunque es muy extensa su obra. Vamos a hacer el ejercicio del poema que hay aquí abajo. Fijaos, ¡oh, qué curioso! Mira cómo empieza. Érase un hombre a una nariz pegado. ¿De quién hablará esto? Bueno, pues vais a hacer los ejercicios del ejercicio 3, de la A a la F. Pero si mi libro solo tiene hasta la D. Es verdad que solo tiene hasta la D. Yo he añadido 2 ejercicios, ¿vale? Esto os lo veis aquí, pero bueno, os lo enviaré también para que lo tengáis más claramente, os lo enviaré por la plataforma. En el E te pido, copia un soneto de Quevedo que termina, no que empieza, con estas palabras: más polvo, enamorado. Esta es la pista que os doy. Tenéis que investigar, descubrir cuál es ese poema y lo copiáis entero. ¡Ah, entero! Sí, entero.
Ah, pero es mucho a trabajar esclavos. Vale. Y por último, F. ¿De qué tema trata este poema que acabas de copiar? El que termina más polvo enamorado. Pues nada más. Un saludo, adiós.